Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Denise Carrión Sandoval. Soy estudiante del 10º ciclo de la especialidad de Lengua y Literatura. Este tema va dirigido a todos los estudiantes, pero en especial a los chicos de cuarto año de secundaria. El tema es géneros y especies literarios. Y el propósito de ello, pues, es identificar los géneros y especies literarios de un determinado libro. Vamos a ver en qué consiste los géneros literarios. Nos dice que son categorías o grupos en las que se puede clasificar una obra literaria, tomando en cuenta el contenido y la estructura, y también las características de cada una de ellas. Cuando hablamos de géneros literarios, pues hacemos mención del género épico, del género lírico y del género dramático. Y entonces las especies que vendrían a ser, pues las especies o los subgéneros, también como son llamados, son los distintos estilos que puede adoptar una composición dentro de un determinado género. Por ejemplo, el género épico tiene especies que están constituidas por epopeya, cantar de gesta y poema épico. Y también el género dramático, pues tiene especie de tragedia, comedia y drama. Esas son las especies. Y ahora vamos a ver uno en particular, que es el género lírico. Cuando hablamos del género lírico, pues es cuando el autor expresa un mundo subjetivo a través de su voz poética. Es mayormente donde el autor expresa su sentir, ¿no? Sus emociones, sus sentimientos y todo tipo de vivencia. Mayormente expresa su mundo interno, su mundo subjetivo. Generalmente está escrito pues en verso. Y también tenemos elementos básicos: el poeta, el hablante lírico, el objeto lírico y el tema. Cuando hablamos del poeta, pues es la persona que crea la obra, es decir, es una persona real, de carne y hueso, y puede ser llamado también, pues, poetas o poetisas. El hablante lírico. El hablante lírico, a comparación del poeta, pues es un ser ficticio, creado por el poeta, con la finalidad, pues, para que transmita sus sentimientos o emociones, pero es un ser subjetivo, ¿no? Es un ser ficticio, creado por el poeta. Y cuando hablamos del objeto lírico, digamos que el poeta quiere dedicarle algo a su esposa. Su esposa siempre ha sido su inspiración, la musa, ¿no? Entonces podemos ver que el objeto lírico aquí es pues la esposa, ¿no? La persona al quien va dedicado todas las creaciones poéticas. Pero no solo puede ser personas, también puede ser animales, cosas u otras cosas, como también la naturaleza, ¿no? El tema. En este caso del poeta, ¿no? Que siempre está inspirado en su esposa, quizás siempre sean cosas cotidianas como el amor, ¿no? Como el amor. También puede haber el tema del desamor y también puede haber temas de la naturaleza, ¿no? Como digo, los temas siempre van a variar. Y tenemos en especies literarias, tenemos oda, ¿no? Nos dice, es una especie lírica de tono solemne y un lenguaje alturado. Generalmente expresa entusiasmo. Tenemos tipos de oda, que es sagrada, heroica, filosófica, festiva y amorosa. Y también tenemos égloga. Es una composición poética de carácter bucólica, es decir, narra
suavemente la vida de los pastores en relación a la naturaleza y sus amores. Y como ejemplo tenemos pues Egloga de Garcilaso de la Vega. Los amores pastoriles, ¿no? En Egloga. Y en especies literarias de elegía. Mayormente expresa pesadumbre o lamento por la pérdida de un ser querido, ya sea algún familiar, amigos cercanos o cualquiera, pero siempre trae desgracia, ¿no? Siempre un lamento, una tristeza, una nostalgia. Y de manera colectiva, también una desgracia de manera colectiva siempre está en heroicas, ¿no? Tenemos como ejemplo, pues, Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y finalmente tenemos sátira. Mayormente se caracteriza por ridiculizar, por censurar a un personaje de humor, ¿no? Siempre está. Y tenemos el género épico. A diferencia del género lírico, en el género épico se va a narrar de manera objetiva, es de carácter objetivo. No va a influenciar nada del sentir del personaje, ¿no? Sino va a expresar la belleza objetiva. Y especies literarias tenemos epopeya, la más antigua, narra pues hechos legendarios o históricos de gran importancia para un pueblo o una nación. Tenemos epopeya heroica, epopeya religiosa, epopeya filosófica. Cabe resaltar también que en epopeya con frecuencia aparecen elementos sobrenaturales. Por ejemplo, cuando les narro un pequeño resumen de la Ilíada, ¿no? ¿De qué trata mayormente? De los personajes, ¿no? Una guerra entre Troya y griegos, ¿no? Esa guerra, pues, es producto de la diosa Afrodita, ¿no? Porque si Afrodita no hubiese persuadido a París de raptar a Helena, nunca hubiese producido quizá esa guerra, pero esa guerra es por Helena, ¿no? Por el rapto de Helena, la esposa de Menelao. Hay un conflicto entre ellos, ¿no? Pero luego ya se vuelve un conflicto mucho más grande porque dura muchos años. Y pues culmina con el triunfo de los griegos, donde resaltan pues los héroes como Aquiles, Ulises, Héctor, ¿no? Los que más sobresalieron, ¿no? Hay otros como Ajax, Menelao, Agamenón, pero los que siempre sobresalieron son ellos, ¿no? Y ahí pues aparecen también los dioses. Siempre Afrodita incondicionalmente protegiendo a París. Atenea siempre aconsejando a Ulises. Y así sucesivamente, cada personaje siempre estaba protegido por un dios. En la Odisea, después de culminar la guerra entre los troyanos y griegos, Ulises quiere regresar a su patria Ítaca. Pero hay un detalle, él no va a lograr regresar porque ofendió al dios Poseidón. Y este se va a encargar de siempre desviar el camino de Ulises. Y va a estar a la deriva durante muchos años, hasta que finalmente pues logra regresar a Ítaca con su hijo y su esposa Penélope. En epopeya religiosa tenemos la Divina Comedia de Dante Alighieri. Epopeya filosófica tenemos Fausto. Y tenemos Cantares de Gesta. Cantares de Gesta ya pues es un poema medieval dedicado a la exaltación de
los héroes, mayormente en género épico, ¿no? Mayormente una exaltación a los héroes, ¿no? Y podemos decir que los cantares de gesta eran difundidos por los juglares, que eran artistas que se dedicaban pues a difundirlos, ¿no? A mediados de la durante la Edad Media se dedicaban a recorrer los pueblos recitando, cantando, realizando acrobacias, ¿no? Y tenemos aquí pues en Alemania a los Nibelungos. Los Nibelungos, en Francia la canción de Rolando, en España el poema de Mio Cid. Mio Cid pues es anónimo, ¿no? Narra también la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Desde su destierro hasta que él regresa. Es desterrado por el rey Alfonso, porque el rey Alfonso le llegaron rumores de que él estaba robando los tributos que cobraba. Y por malas lenguas podríamos decirlo que Rodrigo es desterrado y nadie podía ayudarlo. Solo los hombres de confianza decidieron seguirle a él. Y durante todo ese tiempo, Rodrigo decidió hacer todo lo posible para recuperar su honor. Lo que le importaba era recuperar su honor y finalmente lo logra, porque cuando él conquista Valencia, ya pues pasaron muchos años, conquista Valencia, el rey Alfonso permite que sus hijas vayan a Valencia a pasar a celebrar la boda, ¿no? Con los infantes de Carrión, que también es una boda preparada por los infantes de Carrión, ¿no? Porque a ellos le interesaba mayormente el dinero de Rodrigo. Por ello, pues se casa con con sus hijas, pero finalmente les deja casi muertas. Y Rodrigo va a tomar venganza, ¿no? No se va a quedar así la desgracia de sus hijas, sino va a tomar venganza. Y culminaría pues el poema de Mio Cid con el perdón, ¿no? El rey Alfonso le perdona a Rodrigo Díaz de Vivar y él finalmente pues se siente satisfecho y feliz porque recuperó su honor. Y el poema narra también pues acontecimientos extraordinarios, legendarios o históricos, pero de menor cuantía que la epopeya, ¿no? Es menos extenso pero es más culto, ¿no? Y tenemos en históricos la Dragoneta y la Araucana. En caballerescos tenemos Orlando el Furioso y en burlescos tenemos la Gato Maqui. El género narrativo. El género narrativo, pues, se caracteriza por describir hechos reales o imaginarios. Su función es la descripción. La novela. Tenemos la novela, cuento, fábula y leyenda. Tenemos también mito, ¿no? En la novela mayormente está en 3 etapas, inicio, nudo y desenlace. Pero la novela no siempre se cuenta de manera lineal, ¿no? Puede tener flashback, in media res u otras técnicas, ¿no? Y es extenso, ¿no? Las novelas mayormente se caracterizan porque son extensos. En cambio, el cuento es un relato breve en torno a un solo tema. En cambio, en la novela sí puede tratarse de varios temas, ¿no? En cambio, en el cuento solo es un tema. Y la fábula siempre nos va a dejar una enseñanza, que es la moraleja. Y podemos mencionar a los fábulas de Esopo, ¿no? En leyenda, pues, se refiere a un suceso tradicional y extraordinario. Eso sería el género narrativo. Actualmente ya hablamos de género narrativo, no tanto del género épico. El género dramático.
El género dramático está escrito en verso, también en prosa. Consiste en la representación a través del diálogo y ese diálogo siempre se va a realizar en un escenario, ¿no? Sobre un escenario, a través de los personajes, un diálogo. Y cabe mencionar, chicos, que antiguamente a las mujeres no se les tomaba en cuenta para las actuaciones. Los hombres hacían el papel de mujeres. ¿Qué hacían? Pues se disfrazaban de mujeres para cumplir el rol. Las mujeres todavía no podían personificar nada. Y vamos a ver el origen y evolución. ¿Cómo es que evoluciona el teatro? Pues de manera, siempre se trataba de teatro, surge como una imitación a las actividades cotidianas, ¿no? Como la caza, la recolección, presentados en los ritos y en el culto a los dioses. Mayormente a algunas festividades, ¿no? Como en honor al dios Baco, que es el dios de vino, ¿no? Ya en la Edad Media, el teatro adquiere un nítido acento religioso, porque nos sabemos que en la Edad Media, pues la religión católica estaba invadiendo todos los rincones, ¿no? Es por eso, pues, que tiene un carácter laico. Y por esos tiempos en España, el teatro español triunfa con el siglo de oro, donde estaban los personajes sobresalientes o los autores sobresalientes estaban pues Calderón de la Barca, Lope de Vega y Tirso de Molina. En Inglaterra pues podemos hablar de Shakespeare. Hablamos de Romeo y Julieta, Otelo y Hamlet. Y más, ¿verdad? Pero con los que siempre sobresalieron. Y los elementos, el plan. Se desarrolla en tres partes. La exposición es un pequeño argumento donde detalla lo que va a tratar el teatro. Y el nudo y trama pues tiene algunas complicaciones, ¿no? El personaje siempre va a tener conflictos, y ya en el desenlace esos conflictos se van a resolver para que tenga pues, un final simple, ¿no? Y la acción dramática se desarrolla pues el argumento en su comportamiento de acciones escénicas. Mayormente hablamos de tres acciones: unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción. Y los personajes, como les decía anteriormente, las mujeres todavía no, no estaban permitidos, no representaban las mujeres. Lo que hacían era que los hombres se disfrazaban de mujeres para personificar algunos papeles de mujeres. Los personajes tenemos personajes protagónicos y personajes antagónicos y también tenemos a los personajes pues secundarios, se podría decir, ¿no? Y en especies literarios tenemos la tragedia. Tragedia siempre va a tener un desenlace fatal, funesto, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, Edipo, rey de Sófocles. Cuando él mata a su padre y se casa con su madre. Y finalmente se entera que estuvo casada con su madre Yocasta y tuvo dos hijos, que vendrían a ser sus hermanos hijos, ¿no? Sus hermanos hijos, ¿no? Y al enterarse, él se desespera, se odia, se repugna por lo que ha hecho, por lo sucedido. Y un dato más, en las escenas que siempre traen muerte, siempre los personajes se retiran a un escenario para realizar todos esos actos de conflicto, ¿no? Como por ejemplo, Edipo para
quitarse los ojos, se retira del escenario y aparece en el escenario ya con los ojos en la mano. Lo mismo sucede con Yocasta, que se encierra en su habitación para suicidarse y luego ya en el escenario aparece que ya está muerto. Por eso la tragedia, ¿no? Como dice, ¿no? Tragedia. Siempre tuvo finales nefastas, como en final, pues, de Romeo y Julieta. Tienen un final trágico, ¿no? Mueren ambos personajes por un malentendido. Y también en Hamlet, ¿no? Que mueren. Hay una infinidad de muertes también, ¿no? En esa obra. Y comedia. Es la representación, se caracteriza por sentimientos de felicidad, ¿no? Y alegría, un poco más relajante para el público. Y el trama, pues, es una combinación de tragedia y comedia. Significa un tema de carácter aflictivo y risueño, o sea, puede tener algunos conflictos al inicio, ¿no? Puede tener muerte, pero siempre tiene un final feliz quizá, ¿no? Siempre va a estar entre tragedia y comedia. Y eso sería todo relacionado a géneros y especies literarios. Vamos a resolver algunas preguntas para finalizar. Vamos a marcarlo con aquí, a ver. ¿Ya? Especie lírica que denota lamento, tristeza. Es la elegía, ¿no? Siempre pesadumbre, ya sea por la pérdida de un ser querido o un conflicto de una nación. Y también nos dice, ¿cuál es la especie que combina dolor y alegría? Justo lo que acabamos de decir. Tragedia, final funesto. Comedia, algo para divertir a la audiencia. Y estas dos combinaciones sale drama, ¿verdad? El poema de Miocid es una especie literaria llamada Cantar de Gesta, ¿no? La poesía épica está mayormente relacionado a las antiguas epopeyas que resaltan entusiasmo, ¿no? Y cuando hablamos de especie literaria referido al amor pastoril. Cuando hablamos de elegía, pues nos referimos a que denota lamento, tristeza, nostalgia. Y cuando hablamos de madrigal, pues cuando de manera breve expresa el sentimiento amoroso con cierta gracia, además mucha exquisitez hacia una mujer, ¿no? Entonces no podría ser eso, ¿no? Oda expresa entusiasmo y solemnidad. Y epígrama, pues destinado a censurar, fastidiar a otra persona por su aspecto físico. El único que nos queda sería égloga, ¿no? Que narra el amor pastoril. Eso serían nuestras respuestas. Bueno, chicos, esto es todo por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.